Los seres humanos producimos en la actualidad aproximadamente 330 millones de toneladas de plástico al año. Según las Naciones Unidas, de 8 a 17 millones de las mismas acaban en el mar. Los objetos grandes, como las redes de pesca abandonadas, dañan a las especies marinas que se quedan atrapadas en ellas, como por ejemplo las aves, las tortugas o los cetáceos. Los fragmentos más pequeños son a menudo ingeridos por la fauna marina, incluyendo aves, peces, también el plancton, y entrando a formar parte de la cadena alimentaria y causando en ellos daños que aún no hemos sido capaces de cuantificar. Y el caso es que, a pesar de todo el esfuerzo que se está realizando para entender la magnitud del problema, la realidad es que aún no podemos dar respuesta a preguntas tales como ¿cuánto plástico hay realmente flotando en nuestros mares y océanos? ¿Dónde se acumula y qué pasa con ese plástico en el tiempo? ¿Dónde desaparece? Son preguntas a las que aún todavía tenemos que dar respuestas. En el año 2013 hasta el año 2018 estuve residiendo en la costa suroeste de Inglaterra. Durante ese periodo de tiempo tuve la oportunidad de participar como voluntario en la limpieza de playas junto a la comunidad local. La cantidad de plásticos en esas costas es impresionante. La basura marina llega allí arrastrada por las mareas, las corrientes y las tormentas. Como oceanógrafo de profesión, no pude evitar hacerme la siguiente pregunta. ¿De dónde viene todo ese plástico? Mi mujer, que fue la que me arrastró a las limpiezas de playas, me dijo un día, bueno, ¿y tú que eres tan listo y trabajas con satélites, no puedes hacer nada al respecto? Bueno, yo personalmente pienso que mi mujer tiene demasiada fe en mis capacidades, pero su pregunta despertó mi curiosidad. Hizo que me dijera a mí mismo, ¿sería posible observar la contaminación por plásticos desde satélites? Porque si así fuera, podríamos rellenar ese vacío en nuestro conocimiento y estar mejor preparados para abordar el problema. Las corrientes marinas se asemejan a un complejo entramado de carreteras por las cuales los plásticos que vertimos al mar se distribuyen alrededor de todos los océanos desde sus puntos de origen. Con la información que tenemos sobre las corrientes marinas y con ayuda de simulaciones, podemos saber dónde es más probable que un objeto flotante acabe. Transportados por las corrientes del Golfo, los desechos vertidos en las aguas de América del Norte llegan a las costas de Inglaterra y a las de otros países de la región atlántica, incluido España. No obstante, pronto me di cuenta de que había mucha menos información sobre los plásticos en el mar de lo que pensábamos. Sabemos que está por todas partes, desde la Antártida hasta el Polo Norte, en la superficie de los océanos, en nuestras costas, ríos y lagos. Podemos encontrarlo en los fondos marinos, a 6.000 metros de profundidad o más. Hay plástico incluso en nuestra comida y el agua que bebemos. Sin embargo, no sabemos cuánto plástico hay realmente en el mar porque el océano es simplemente demasiado grande como para que podamos estudiarlo con los métodos actuales. Para resolver esta limitación y trabajando junto a otros investigadores, creamos una comunidad internacional de científicos que quería explorar las opciones que los satélites pueden ofrecer de cara a este problema y averiguar qué tecnologías de las actualmente disponibles podría servirnos mejor para medir desde el espacio la contaminación por plásticos en nuestros océanos. Para ello, en un primer paso, estudiamos todas las fuentes de datos de satélite a las que teníamos acceso y seleccionamos aquella que pensábamos nos ofrecía las mejores oportunidades para la detección, el Copernicus Sentinel-2. Esta misión, desarrollada en una colaboración entre la Comisión Europea y la Agencia Espacial Europea, está formada por dos satélites, el Sentinel-2A, que fue lanzado en el año 2015, y el Sentinel-2B, que fue puesto en órbita en el año 2017. Entre los dos satélites podemos obtener una imagen completa del globo terrestre a 10 metros de resolución cada 5 días. Ambos satélites cuentan con un único instrumento de observación, el denominado MSI, que es un multiespectrómetro. Este instrumento
Se asemeja mucho a cualquiera de las cámaras digitales que tenemos hoy en día en nuestras cámaras de los móviles o incluso en nuestras cámaras fotográficas modernas. Pero hay dos diferencias. Una, la primera es que en la imagen del satélite cada píxel equivale a 100 metros cuadrados de la superficie, y dos, que mientras que las cámaras digitales tan solo pueden ver en 3 colores, rojo, verde y azul, un multiespectrómetro es capaz de ver en muchos otros colores, incluyendo algunos que son invisibles al ojo humano, como la luz ultravioleta o la radiación infrarroja. Los colores que vemos nos dan información sobre los objetos que observamos, como por ejemplo su composición y su localización. En el caso del Sentinel-2, y utilizando la información disponible en todas las bandas de luz que es capaz de observar, podemos saber para cada píxel de la imagen si se trata de una zona de bosque, de una carretera o de un campo de cultivo. Podemos saber incluso el tipo de cultivo, cómo de desarrollado está y sus necesidades hídricas. Ahora bien, lo que nosotros realmente queríamos saber era si Sentinel-2 podía proporcionar información adecuada para detectar la presencia de plásticos en el agua. Las características del instrumento nos hacían pensar que así era, pero teníamos que demostrarlo con información contrastada. Para ello, en un primer lugar, intentamos comprobar si el satélite sería capaz de ver la mayor estructura de plástico del planeta, que curiosamente se encuentra en España. Se la conoce bajo el nombre del Mar de Plástico de Almería. En la imagen podéis ver la superficie de la provincia cubierta por invernaderos. Gracias a ello, hemos podido verificar que Sentinel-2 es, de hecho, capaz de ver el plástico. En este caso, obtuvimos la información mirando únicamente a la radiación infrarroja reflejada por el plástico, y la razón es el gran contraste que tiene respecto al agua. Si os fijáis en la imagen, los invernaderos aparecen de un color blanco brillante, mientras que los píxeles en el mar son de color negro. Es justo esta información la que nos interesa, porque quiere decir que podemos diferenciar entre lo que es plástico y lo que es agua. Ahora bien, en el caso de la provincia de Almería, nos hemos ido a una situación extrema. Para saber si el satélite realmente nos puede ayudar en este problema, necesitábamos probarlo con concentraciones de plástico mucho menores. Para ello, diseñamos un experimento. Trabajando en colaboración con la Universidad del Mar Egeo en la isla de Lesbos, Grecia, intentamos verificar si Sentinel-2 sería capaz de ver parcelas artificiales de plástico del tamaño equivalente a un píxel. Pasamos de kilómetros cuadrados en la provincia de Almería a una superficie de tan solo 100 metros cuadrados. Nuestros colegas construyeron 3 mallas de 10 por 10 metros recubiertas respectivamente por botellas de refresco, bolsas de plástico y redes de pesca. Voluntarios de la universidad las desplegaron en el mar a la espera de que el satélite sobrevolase el área. Nuestro equipo obtuvo la imagen de Sentinel-2 y la analizamos e intentamos descubrir si alguna de las 3 mallas aparecía registrada en ella. La buena noticia fue que, efectivamente, pudimos identificarlas, lo que nos proporcionó un momento eureka. Con la información que obtuvimos del caso de Almería y del experimento en la isla de Lesbos, hemos podido desarrollar, por primera vez, una metodología capaz de detectar la cantidad de plásticos que hay en nuestros océanos. Y aún más importante, también por primera vez hemos podido obtener la primera imagen de satélite mostrando acumulaciones de basura marina en el mar. En una colaboración con la Universidad de Cádiz, hemos obtenido información simultánea de observaciones directas en el mar junto a observaciones obtenidas por el satélite. La imagen superior es una adquisición de Sentinel-2 sobre el mar de Alborán, al sur de España. En ella podéis observar algunas líneas, las cuales la mayoría de ellas son acumulaciones de basura marina, como resultado de la acción conjunta del viento y de las corrientes. Cuando seleccionamos una de esas líneas y analizamos la información que contiene con nuestra metodología, obtenemos todos esos píxeles brillantes que podéis ver en la imagen inferior. Todos ellos representan acumulaciones de plástico en la superficie del mar. Por tanto, ¿es posible usar satélites para obtener información sobre este problema medioambiental? Sí es posible, y lo hemos podido demostrar con datos existentes.
No obstante, Sentinel-2 nunca fue diseñado específicamente para esta tarea y, de hecho, tan solo funciona bajo ciertas condiciones. Para poder realmente resolver el enigma de los plásticos en el mar, necesitamos desarrollar un instrumento nuevo. Determinar sus características y saber cómo es el satélite que ha de llevarlo son objetivos principales del proyecto RESMALI de la Agencia Espacial Europea. Solo juntos podemos desarrollar una solución a este problema. Un equipo internacional de científicos e ingenieros trabajamos para encontrarlo. En el camino estamos aprendiendo características claves de los plásticos en el medio marino, cómo flotan, dónde se acumulan y por qué, cómo se forman los fragmentos pequeños a partir de los grandes. Estamos aprendiendo las cantidades más pequeñas que podríamos llegar a observar, averiguando cuáles son las bandas de luz visible e invisible que tendríamos que utilizar para encontrarlo, descubriendo que en el camino vamos a tener que alterar algunos de los conceptos de la ciencia para hacerlo posible. Nos queda mucho camino que recorrer y, de hecho, nosotros pensamos que es un camino muy fascinante. Yo personalmente espero que lo que comenzó como una pregunta en una playa al sur de Inglaterra se convierta en una respuesta a las grandes preguntas que tenemos sobre las basuras marinas. Aún queda mucho para que una misión sea posible, pero difícil e imposible no son lo mismo. Al fin y al cabo, la ciencia es creatividad con grandes dosis de curiosidad. Yo creo que nuestra sociedad no solo es capaz de generar un problema, sino que además es también capaz de encontrar su solución y que algún día volveremos a tener playas libres de plástico. ¿Y vosotros? Muchas gracias.